Cultura es noticia. El análisis radial de la periodista Vivian Lavín. ¿Cómo están? Muy buenos días. Cuenta Karina Pacheco, escritora peruana, que lo que la llevó a emprender la escritura de la novela La voluntad del Molle fue una suerte de pulsión por cambiar de registro, de salir de los papers y de los trabajos indexados, plagados de citas académicas, de terminar con esa escritura destinada a sus pares para hacer explotar. Ese es el verbo que ella utiliza para describir el proceso que inició hace más de una década, así, hacer explotar a la literatura que, y ahí la cito textualmente, la habita y la estremece, en forma de novela. Todas esas lecturas y escrituras que había desarrollado durante décadas como doctora en antropología de América, en temas tan interesantes como especialista en desigualdad, en cooperación y desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, nada menos. Bueno, todo eso desembocó como un río tormentoso en un mar aún más incierto, como es la ficción. Una decisión atrevida y algo incómoda para esa academia que separa, a veces con demasiado purismo, las aguas de las ciencias sociales de las literarias, cuando nuestra historia está plagada de la imaginación de esos conquistadores que creyeron ver acá, por ejemplo, especies animales fantásticas y míticas que describieron con científico método y que denominaron bajo nombres claramente pseudocientíficos, pero que finalmente solo vivían en su imaginación. La voluntad del Molle es la misma voluntad de Karina Pacheco que se levanta en contra de esos tótems literarios peruanos y latinoamericanos y da cuenta de su necesidad de nacer a la literatura y permanecer allí aun cuando nadie le haya pedido que lo hiciera, aun cuando nadie la haya upado, para así soltar velas y atreverse a navegar por mares que debía cartografiar solita para adentrarse en ellos. Porque como bien cita el escritor Iwasaki en el espléndido prólogo de esta edición, y que cita a Inca Garcilaso, este escritor de los comentarios reales, a propósito de esta especie llamada molle, este árbol que también nosotros tenemos en Chile y que Inca Garcilaso decía que es un árbol que nace de suyo por los campos, que da su fruto en racimos largos y angostos. El fruto son unos granillos redondos, del tamaño del culantro seco, las hojas menudas y siempre verdes. Bueno, hasta ahí la cita de Inca Garcilaso. Entonces es una especie que nace de suyo, por el solo empecinamiento y decisión de existir, por el solo deseo de estar ahí y con su presencia dar cuenta de una verdad. Karina Pacheco escribe un libro que duele, porque habla de una historia nacional empapada en vida familiar, en vida íntima. Y duele más cuando evidencia en sus propias mujeres la violencia, la discriminación, la crueldad. Son ellas las que reproducen y también las que sufren esa violencia con personajes perfectamente distinguibles, no solo en la historia reciente del Perú, también de Chile, de Argentina, mujeres de esta Latinoamérica que no se cansa de sangrar. Son todas mujeres convencidas, desde diferentes veredas de la historia, que lo que hacían era lo que había que hacer. Las que de por sí la historia no les permite hablar, las que por su género femenino deben someterse a las reglas de la sociedad patriarcal, las que llevan hasta el paroxismo sus inequidades. Son mujeres sometidas a una sociedad sexista, clasista, racista, que no acepta, o no aceptaba, quiero pensar que esto ha ido cambiando, conductas que significaran una contravención a esas reglas establecidas por siglos de dominación española y mestiza. Leyes que no tienen códigos donde ser leídas, pero que todos las conocen mejor que las escritas y las respetan aún más, porque el castigo es social, el escarmiento es comunitario y, por tanto, más cruel cuando su sentencia no tiene límite en el tiempo ni tampoco en el espacio. La voluntad de Karina Pacheco es la de remecernos como a ella la escritura y por eso esa historia de amor que en otra escritora podría haber sido un idilio, aquí se torna en pesadilla. Esta novela nos sumerge en el Perú asolado por Sendero Luminoso y sus decenas de miles de víctimas, más de 70.000, a las que la sociedad peruana ignoró solo por ser indios. Una sociedad que desoyó los gritos de dolor para hacer de la cotidianeidad una esquizofrenia donde se decía vivir una vida cuando en verdad eran dos. Por esto la pregunta de la autora: ¿se puede vivir dos vidas distintas al mismo tiempo sin que al menos una de ellas sepa de la existencia de la otra? Y la prueba es que sí se puede.
Lo estamos viviendo hoy en Chile, cuando las comunidades mapuches son asoladas por un Estado policial orquestado por los intereses de las grandes empresas forestales, que no aceptan que se les cambie las reglas de un juego sucio que les dio la dictadura. Y se acepta que pequeñas comunidades sean acosadas por las fuerzas de seguridad y de orden, mientras desde la ciudad pareciera que se vieran imágenes de otro país, demasiado distante, demasiado lejano, como para que nos toque. Es eso lo que hace este libro de Karina Pacheco, La voluntad del Molle, tocarnos profundamente. Y felicitamos al Fondo de Cultura Económica por esta espléndida edición para un libro, aún habiendo sido escrito hace más o hace una década, nos sumerge en la realidad que todavía tanto nos duele. Que tengan un muy buen día.